La conversación con Sandra me dejó completamente descolocada. Habíamos hablado durante casi una hora, y cada revelación había sido más sorprendente que la anterior. Resultó que su huida dramática no había sido solo el resultado de la frustración acumulada con Mateo, sino también de sus propios miedos y inseguridades que había proyectado sobre nuestra relación familiar. Durante meses culpé tu presencia por los problemas en mi matrimonio, me había confesado. Pero ahora, viviendo lejos y viendo a Emma llorar por su papá oñi noche, me doy cuenta de que estaba usando tu cercanía como excusa para no enfrentar los verdaderos problemas entre Mateo y yo. Sandra me explicó que había desarrollado una narrativa conveniente donde yo era la villana que impedía que su matrimonio floreciera. Era más fácil culpar a la suegra entrometida que admitir que ella misma había dejado de esforzarse por conectar emocionalmente con su esposo. ¿Sabes cuál fue el detonante real para que me fuera? Me había preguntado hacia el final de nuestra conversación. ¿Cuál? Mateo llegó a casa después del trabajo el martes pasado y me preguntó qué quería cenar. Cuando le dije que no sabía, él sugirió que ordenáramos pizza otra vez. Y yo exploté. Le grité que siempre tomaba la salida fácil, que nunca se esforzaba por hacer algo especial para mí. ¿Y qué respondió él? Nada. Se quedó ahí parado como un niño regañado, esperando a que se me pasara el berrinche. Y en ese momento me di cuenta de que los dos estábamos actuando como adolescentes en lugar de como adultos casados. Esa revelación me había impactado profundamente. El problema no era solo que Mateo dependiera demasiado de mí, sino que Sandra tampoco había aprendido a comunicar sus necesidades de manera constructiva. Ambos habían caído en patrones de comportamiento inmaduros que habían envenenado su relación. 2 días después de esa conversación telefónica, recibí una visita inesperada. Era domingo por la mañana, y estaba trabajando en un proyecto de diseño cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Mateo parado en mi entrada, pero lucía completamente diferente. Había perdido peso de manera saludable, su ropa estaba impecable, y había algo en su postura que transmitía una confianza que no había visto en años. Pero lo más notable era su expresión. Serena, determinada, sin rastro de la desesperación que había caracterizado nuestros encuentros recientes. «Hola, mamá», me saludó con una sonrisa genuina. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre algo importante». «Por supuesto», respondí, haciéndome a un lado. «¿Está todo bien?» «Más que bien», respondió, siguiéndome hacia la sala. «Por primera vez en meses, siento que tengo control sobre mi vida». Nos sentamos en el sofá donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Mateo no venía a buscar consuelo o soluciones, venía a compartir algo que había descubierto por sí mismo. «He estado reflexionando mucho sobre lo que pasó», comenzó. «Sobre el matrimonio, sobre Sandra, sobre mi relación contigo. Y llegué a algunas conclusiones que quiero compartir. Te escucho. Primero, quiero pedirte disculpas. No por haber sido un hijo que necesitaba ayuda, sino por haber sido un adulto que se negó a crecer. Durante años, te permití que resolvieras problemas que debería haber enfrentado solo, y después me resentí contigo cuando Sandra se quejaba de tu presencia». Sus palabras me sorprendieron por su madurez y autoconciencia. «No necesitas disculparte por». «Sí necesito», me interrumpió gentilmente. «Porque parte de convertirme en un adulto real es tomar responsabilidad por mis decisiones pasadas. Y una de esas decisiones fue mantenerte en el papel de madre solucionadora mucho después de que debería haber aprendido a ser autosuficiente». Mateo se levantó y comenzó a caminar por la habitación. No por nerviosismo, sino como alguien que había organizado cuidadosamente sus pensamientos y necesitaba movimiento para expresarlos completamente. «Segundo, quiero contarte sobre el progreso que he hecho. No solo para impresionarte, sino porque necesito que entiendas que los cambios que estoy haciendo son reales y permanentes». Durante la siguiente media hora, me detalló su transformación. Había aprendido a cocinar comidas completas, no solo sobrevivir a base de comida rápida. Había establecido un presupuesto y estaba ahorrando dinero por primera vez en su vida adulta. Había reparado varios problemas menores en su casa usando tutoriales de internet en lugar de llamar a un técnico o pedirme ayuda. Pero lo más impresionante era su crecimiento emocional.
Las sesiones con el psicólogo le habían ayudado a identificar patrones de comportamiento que había heredado no solo de nuestra relación, sino también de su propia resistencia a asumir responsabilidades adultas. ¿Sabes cuál fue el momento decisivo?, me preguntó, deteniéndose frente a la ventana. ¿Cuál? Cuando me di cuenta de que estaba esperando que Sandra regresara para poder demostrarle que había cambiado. El psicólogo me hizo ver que esa mentalidad seguía siendo dependiente. Estaba cambiando para otra persona, no para mí mismo. ¿Y ahora? Ahora estoy cambiando porque quiero ser la mejor versión de mí mismo, independientemente de si Sandra decide darme una segunda oportunidad o no. Esa declaración me llenó de un orgullo maternal diferente al que había sentido antes. No era orgullo por algo que él había logrado con mi ayuda, sino orgullo por algo que había conseguido completamente solo. «Hay algo más», continuó, regresando al sofá. «Sandra me llamó ayer». Mi corazón se aceleró. Sandra no me había mencionado que planeaba contactarlo directamente. «¿Qué te dijo?» «Que quiere intentar una mediación familiar antes de proceder con el divorcio. Pero no para reconciliarnos inmediatamente, sino para establecer términos saludables para co-criar a Emma y posiblemente, si ambos hemos crecido lo suficiente, explorar la posibilidad de reconstruir nuestro matrimonio desde cero». «¿Cómo te sientes al respecto?» «Esperanzado, pero realista», respondió. «Entiendo que incluso si decidimos intentarlo otra vez, será una relación completamente nueva. Los dos somos personas diferentes ahora, y tendremos que conocernos otra vez como adultos funcionales en lugar de como los dos niños asustados que nos casamos hace 5 años». Mateo se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. «Pero hay algo que necesito que entiendas, mamá. Sin importar lo que pase con Sandra, nuestra relación también ha cambiado para siempre. Y es para mejor». «¿En qué sentido?» «En el sentido de que ahora puedo amarte y respetarte como la mujer increíble que eres, no solo como mi madre que siempre está disponible para rescatarme. Puedo apreciar tus propios sueños, tus propias necesidades, tu propia vida, porque finalmente tengo una vida propia que no depende de ti». Sus palabras me emocionaron profundamente. Era exactamente la transformación que había esperado, pero escucharlo expresado con tanta claridad superaba todas mis expectativas. «¿Y qué sigue ahora?», le pregunté. «Ahora sigo construyendo la vida que quiero, con o sin Sandra. Y espero que tú hagas lo mismo». Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca del hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses. Cuando Mateo me miró a los ojos esa tarde de marzo y me dijo: «No te metas en nuestra vida, mamá», sentí como si me hubiera clavado un puñal directo al corazón. Sus palabras no fueron un grito de adolescente rebelde, no. Fueron pronunciadas con la frialdad calculada de un hombre de 32 años que había decidido que yo ya no tenía lugar en su mundo. Estábamos en la sala de su casa, esa misma casa que yo había ayudado a amueblar cuando se casó con Sandra hace 5 años. El sofá donde me senté a sostener a mi nieta cuando era bebé, las cortinas que elegimos juntos en esa tienda del centro. Todo parecía ahora extraño, hostil, como si fuera la primera vez que pisaba ese lugar. «Mamá, lo digo en serio», continuó con esa voz que ya no reconocía. «Cada vez que vienes aquí, Sandra se siente incómoda. Cada consejo que das, cada sugerencia sobre cómo criar a Emma. Todo se convierte en un problema entre nosotros». Yo había ido simplemente a llevarle a mi nieta el libro que me había pedido la semana anterior. Un cuento de princesas que habíamos visto juntas en la librería y que la pequeña Emma había señalado con esos ojitos brillantes que tanto se parecían a los de Mateo cuando era niño. ¿Cómo podía saber que esa visita de 10 minutos se convertiría en el ultimátum que cambiaría todo entre nosotros? «¿Sandra se siente incómoda?», le pregunté, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba. «¿Desde cuándo mi presencia es un problema, Mateo? ¿Desde cuándo soy yo la intrusa en la vida de mi propio hijo?». Él desvió la mirada hacia la ventana. Sandra había salido convenientemente al supermercado justo antes de que yo llegara, llevándose a Emma con ella. Ahora entendía por qué. Todo había sido planeado. Esta conversación, este momento, esta despedida disfrazada de límites familiares. «No eres una intrusa, mamá, pero…». Se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando sabía que estaba haciendo algo malo.
Pero necesitamos espacio. Sandra y yo estamos construyendo nuestra familia y a veces siento que no puedes respirar sin preguntarnos si estamos bien. ¿Era eso cierto? ¿Había sido tan entrometida? Recordé las veces que había llamado para preguntarle cómo estaba Emma cuando tuvo fiebre, las ocasiones en que había pasado por su casa con comida casera porque sabía que Sandra trabajaba hasta tarde. ¿Todo eso había sido visto como intromisión? Está bien, susurré finalmente, poniéndome de pie con una dignidad que no sabía que aún conservaba. Si eso es lo que quieren, lo respetaré. Mateo pareció sorprendido por mi respuesta calmada. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, drama. Pero algo en mi interior se había endurecido en esos minutos. Una parte de mí que había permanecido dormida durante años había comenzado a despertar. Mamá, no es que no te queramos cerca, pero... No, Mateo, lo interrumpí, recogiendo mi bolso y dirigiéndome hacia la puerta. Has sido muy claro, no me meteré más en su vida. Cuando llegué a mi auto, las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave en el contacto. Conducí hasta mi casa en piloto automático, con las palabras de mi hijo resonando en mi cabeza como un eco doloroso. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, me hice una promesa. Si mi hijo quería espacio, se lo daría. Pero también me daría algo a mí misma que había perdido en algún punto de estos años de maternidad incondicional: mi propia identidad. No sabía que esa decisión cambiaría todo. No sabía que en menos de 24 horas, mi teléfono sonaría con una llamada que lo cambiaría todo. Pero por ahora, solo sabía una cosa. Había llegado el momento de aprender a vivir sin ser necesaria para nadie más que para mí misma. Y eso, por primera vez en años, no me daba miedo. Me daba curiosidad. Los días posteriores a esa conversación se arrastraron como miel espesa. Desperté cada mañana con la extraña sensación de haber perdido algo fundamental, como cuando te das cuenta de que has olvidado las llaves pero no recuerdas dónde las dejaste. Mi rutina diaria, que antes incluía inevitablemente algún contacto con Mateo o Emma, se había vuelto un territorio inexplorado. Las mañanas sin sus llamadas matutinas preguntando si podía cuidar a la niña, las tardes sin sus visitas improvisadas, los fines de semana sin planes familiares. Todo eso había desaparecido de un día para otro, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Me sorprendió descubrir cuántas veces al día había dependido de ellos sin darme cuenta. Cuántas decisiones pequeñas giraban en torno a su bienestar. Qué cocinar pensando en llevarles las sobras, qué programas ver considerando los que podría recomendar a Sandra, qué libros comprar imaginando cuáles le gustarían a Emma. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café sola en la cocina, me di cuenta de que había preparado 2 tazas por costumbre. Mateo solía pasar los miércoles camino al trabajo para tomar café rápido conmigo. Solo 5 minutos, mamá, pero necesito tu café para sobrevivir al día, me decía siempre con esa sonrisa que heredó de su padre. Vertí el café extra por el fregadero y me quedé contemplando cómo desaparecía por el desagüe. Así de simple, así de definitivo. Decidí usar ese tiempo libre para hacer cosas que había postergado durante años. Saqué los libros que se acumulaban en mi mesa de noche, esos que compraba con entusiasmo pero nunca terminaba porque siempre había algo más urgente que hacer por mi familia. Comencé con una novela que había estado esperando mi atención durante 8 meses. Pero incluso mientras leía, mi mente divagaba hacia ellos. ¿Habría recogido Mateo a Emma del jardín de infantes a tiempo? ¿Sandra habría recordado darle el medicamento para la alergia? ¿Estarían comiendo bien sin las comidas que yo solía prepararles? El viernes decidí visitar a mi hermana Carmen, algo que tampoco había hecho en meses porque mis fines de semana siempre estaban ocupados con planes familiares. Carmen vivía a 2 horas de distancia y habíamos mantenido contacto principalmente por teléfono. «Te ves diferente», me dijo cuando abrió la puerta. «Más delgada. ¿Estás bien?» Carmen siempre había sido directa, una característica que a veces me molestaba pero que ese día agradecí. Necesitaba hablar con alguien que no midiera sus palabras. Le conté sobre la conversación con Mateo mientras preparábamos almuerzo juntas en su cocina llena de plantas. Carmen escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que terminé de relatar todo. «¿Sabes qué pienso?», dijo finalmente mientras revolvía la sopa. «Que tal vez Mateo te hizo un favor». Me quedé boquiabierta.
No era la respuesta que esperaba. ¿Un favor? Carmen, me alejó de mi nieta. Te alejó de una versión de ti misma que se había vuelto invisible, me interrumpió gentilmente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no girara en torno a Mateo, Sandra o Emma? Sus palabras me golpearon como agua fría. Intenté recordar alguna conversación reciente donde no hubiera mencionado a mi familia, algún hobby personal, algún interés propio. No pude encontrar ninguno. No me malentiendas, continuó Carmen. Eres una madre maravillosa y una abuela devota. Pero en algún momento del camino, dejaste de ser Leticia. Esa noche, de vuelta en mi casa, me quedé despierta pensando en las palabras de mi hermana. ¿Cuándo había comenzado a definirme únicamente a través de mi rol como madre y abuela? ¿Cuándo había dejado de tener conversaciones sobre mis propios sueños, mis propias aspiraciones? Recordé a la mujer que había sido antes de casarme, antes de tener a Mateo. Estudiaba arquitectura, tenía planes de viajar por Europa, quería diseñar casas sustentables. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Se había desvanecido gradualmente o había tomado la decisión consciente de enterrarla bajo capas de responsabilidades familiares? El sábado por la mañana, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carpeta con proyectos universitarios que no había visto en décadas. Dibujos de casas, planos detallados, notas sobre materiales ecológicos. Todo escrito con la letra entusiasta de una joven de 23 años que creía que podía cambiar el mundo una casa a la vez. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de estos vestigios de mi yo anterior, y por primera vez en días, sonreí genuinamente. No una sonrisa educada o complaciente, sino una sonrisa de reconocimiento, como cuando te encuentras con un viejo amigo después de años sin verlo. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez este silencio forzado no era solo una pérdida, sino también una oportunidad. Una oportunidad de redescubrir a la mujer que había sido antes de convertirse únicamente en la mamá de Mateo y la abuela de Emma. Pero justo cuando comenzaba a sentir una extraña paz con esta nueva realidad, el teléfono comenzó a sonar. Eran las 11:15 de la noche cuando el teléfono interrumpió el silencio de mi dormitorio. El sonido estridente me despertó de un sueño profundo, el primero en días que no había estado plagado de pensamientos sobre la situación con Mateo. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Las llamadas nocturnas nunca traían buenas noticias. Busqué el teléfono a tientas en la oscuridad, esperando ver el nombre de algún familiar o tal vez una llamada equivocada. Pero cuando la pantalla se iluminó, el nombre que apareció me dejó sin respiración. Mateo. Dudé por un momento. Habían pasado exactamente 8 días desde nuestra última conversación, 8 días desde que había decidido respetar su deseo de distancia. ¿Debería contestar? ¿Estaría violando el acuerdo tácito que habíamos establecido? Pero algo en la insistencia de la llamada, en el hecho de que fuera tan tarde, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Hola, contesté con voz ronca del sueño. Lo primero que escuché fue llanto. No las lágrimas controladas de un adulto tratando de mantener la compostura, sino el llanto desconsolado de alguien completamente quebrado. Durante unos segundos, no pude identificar la voz porque los sollozos la distorsionaban por completo. Mateo, ¿eres tú, mamá? La palabra salió entrecortada, apenas audible entre los sollozos. Mamá, ayúdame, por favor. Me incorporé inmediatamente en la cama, todos los instintos maternos activándose como un sistema de alarma. La distancia que habíamos mantenido durante más de una semana se desvaneció instantáneamente ante el dolor evidente en su voz. ¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde estás? ¿Están bien Emma y Sandra? Sandra. Su voz se quebró nuevamente. Sandra me dejó, mamá. Se llevó a Emma y me dijo que no volvería nunca más. El mundo se detuvo por un momento. Sandra había parecido tan comprometida con el matrimonio, tan decidida a mantener la familia unida. Había sido ella quien había insistido en que yo era demasiado presente en sus vidas, quien había convencido a Mateo de establecer esos límites. ¿Cómo que te dejó? ¿Cuándo pasó esto? Hace 3 horas, respondió entre hipidos. Llegué del trabajo y encontré una nota. Solo una nota, mamá. Dice que se cansó de competir conmigo por mi atención, que siente que nunca la prioricé lo suficiente.
La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Yo había sido alejada por interferir demasiado, pero ahora Sandra lo abandonaba por no haber interferido lo suficiente. ¿Dónde estás ahora, Mateo? En casa, en lo que era nuestra casa. Está tan vacía, mamá. Se llevó todo lo de Emma, toda su ropa, sus juguetes. Es como si nunca hubieran vivido aquí. Podía visualizar la escena perfectamente. Esa casa que habíamos decorado juntos, donde había pasado tantas tardes felices jugando con mi nieta, ahora convertida en un mausoleo de recuerdos rotos. ¿Tienes idea de dónde fueron? Creo que a casa de su hermana en Guadalajara. Pero no me contesta el teléfono, mamá. Ni ella ni su hermana. Es como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Escuché el sonido de algo rompiéndose al fondo, seguido de más sollozos. ¿Qué fue eso? Tiré una taza contra la pared, admitió con voz ahogada. La taza que Emma usaba para su chocolate caliente. Ni siquiera sé por qué la tiré. Ahora está rota y es lo único que me quedaba de ella. Mi corazón se partió al escuchar esa confesión. Conocía esa taza, una pequeña con dibujos de unicornios que Emma había elegido especialmente en una tienda de departamentos. Podía imaginar los pedazos esparcidos por el suelo de la cocina, cada fragmento representando una parte de la vida que Mateo había perdido. Mateo, escúchame, voy para allá ahora mismo. No, mamá, no puedes, tú misma dijiste que respetarías nuestro espacio, que no te meterías en nuestras vidas. Eso era antes, esto es diferente, pero Sandra tenía razón sobre todo. Tal vez sí fuiste demasiado presente. Tal vez si no hubieras estado tan encima de nosotros, ella no se habría sentido desplazada. Sus palabras me dolieron profundamente, no porque fueran crueles, sino porque podía escuchar la desesperación genuina detrás de ellas. Estaba tratando de encontrar una explicación, un culpable, algo que le diera sentido a esta devastación. Mateo, nada de esto es tu culpa. Y tampoco es mía. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he tenido 8 días para pensar en todo esto. 8 días para reflexionar sobre nuestra relación, sobre los límites, sobre lo que realmente significa ser familia. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Solo podía escuchar su respiración entrecortada y el eco de su dolor. Mamá, tengo miedo de no volver a ver a Emma, de que Sandra la llene de ideas sobre mí, de que mi hija crezca pensando que su papá no la quiso lo suficiente. Eso no va a pasar, le dije con una firmeza que no sabía que poseía. Te conozco, Mateo, eres un buen padre, y Emma lo sabe, pero ¿y si Sandra no me deja verla? ¿Y si decide mudarse lejos? ¿Y si, lo interrumpí suavemente. Una crisis a la vez. Primero necesitas procesar lo que ha pasado. Después pensaremos en los próximos pasos. ¿Vendrás entonces, a pesar de todo lo que dije? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía mantener la distancia que él había pedido, dejar que enfrentara esta crisis solo como parte de su proceso de independencia. O podía hacer lo que mi corazón me gritaba que hiciera. Estar ahí para mi hijo en el momento más oscuro de su vida. Estaré ahí en 20 minutos, le dije finalmente. Y Mateo, recoge esos pedazos de la taza. Tal vez podamos repararla. El trayecto hasta la casa de Mateo se sintió eterno y fugaz al mismo tiempo. Conducía por calles vacías, iluminadas solo por farolas intermitentes, mientras mi mente se debatía entre emociones contradictorias que parecían luchar por el control de mis pensamientos. Por un lado, el instinto maternal rugía dentro de mí como una bestia despertada. Mi hijo estaba sufriendo, destrozado, y cada fibra de mi ser me empujaba a consolarlo, a protegerlo como había hecho durante 32 años. Pero por otro lado, una voz más serena, más calculadora, susurraba advertencias que no podía ignorar. ¿No era exactamente esto lo que Sandra había temido? La madre que aparecía corriendo cada vez que había un problema, que se inmiscuía en cada crisis matrimonial. ¿Estaría perpetuando el patrón que había contribuido al fracaso de su relación? Detuve el automóvil en un semáforo en rojo y aproveché esos segundos para respirar profundamente. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. Te alejó de una versión de ti misma que se había vuelto invisible. Estaba a punto de volver a esa versión, corriendo al rescate antes de siquiera entender la situación completa. El semáforo cambió a verde, pero permanecí inmóvil por unos segundos más,
observando la calle desierta que se extendía frente a mí. Había algo profundamente simbólico en ese momento. El camino hacia adelante estaba libre, pero la decisión de tomarlo era completamente mía. Cuando finalmente llegué a su casa, todas las luces estaban encendidas. La propiedad, normalmente tan acogedora con sus jardines bien cuidados y la bicicleta rosa de Emma en el porche, ahora parecía desolada. Incluso desde el exterior, se percibía el vacío que Sandra y Emma habían dejado atrás. Mateo abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Su aspecto me impactó profundamente. Cabello despeinado, ojos hinchados y rojos, la camisa arrugada como si hubiera estado tirado en el suelo. Pero lo que más me alarmó fue la expresión de su rostro, una mezcla de alivio y vergüenza que me recordó al niño de 8 años que solía correr a mis brazos después de una pesadilla. «Gracias por venir», murmuró, haciéndose a un lado para dejarme entrar. El interior de la casa confirmó mis peores temores. No era solo que faltaran las pertenencias de Sandra y Emma. Era como si hubieran borrado sistemáticamente cualquier evidencia de su presencia. Las fotos familiares habían desaparecido de las repisas, los cojines decorativos que Sandra había elegido con tanto cuidado ya no estaban. Incluso las plantas que solía cuidar religiosamente habían sido llevadas. Se llevó hasta las plantas, comenté, tratando de mantener un tono neutral. Dijo que no confiaba en que las mantuviera vivas, respondió Mateo con una risa amarga. Aparentemente, tampoco confiaba en que mantuviera vivo nuestro matrimonio. Nos dirigimos hacia la cocina, donde efectivamente encontré los restos de la taza de unicornios esparcidos cerca del fregadero. Los fragmentos de cerámica colorida parecían tristemente proféticos, cada pedazo representando una parte rota de su vida familiar. ¿Has comido algo?, le pregunté, notando que la cocina estaba impecablemente limpia, demasiado limpia para alguien que había estado viviendo solo durante horas. No tengo hambre, Mateo, necesitas alimentarte, no puedes colapsar físicamente encima de todo lo demás. Mientras preparaba té para ambos, él se sentó en la mesa y comenzó a hablar. Las palabras salían de él como agua de una represa rota, sin orden ni filtro. Me contó sobre las peleas que habían estado teniendo durante meses, discusiones que yo nunca había sospechado. Sandra se sentía asfixiada no solo por mi presencia, sino por la falta de ambición profesional de Mateo, por su reluctancia a mudarse a una casa más grande, por su negativa a tener un segundo hijo. Decía que yo vivía en una burbuja, que dependía demasiado de ti para tomar decisiones importantes, continuó, removiendo el té mecánicamente. Que nunca había aprendido a ser realmente independiente. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, no por su crueldad, sino por la posibilidad de que contuvieran algo de verdad. ¿Había criado a un hijo que no sabía navegar los desafíos adultos sin mi intervención? ¿Tú qué piensas?, le pregunté cuidadosamente. ¿Crees que tiene razón? Se quedó callado por un largo rato, contemplando las burbujas que se formaban en la superficie de su té. No lo sé, mamá. Siempre me sentí cómodo sabiendo que estabas ahí si te necesitaba. Nunca lo vi como dependencia, sino como tener una red de seguridad. Pero las redes de seguridad no deberían ser permanentes, murmuré, más para mí misma que para él. ¿Qué quieres decir? Me senté frente a él, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Este era el momento crucial, la conversación que podía definir no solo su futuro, sino también el mío. Quiero decir que tal vez Sandra y tú tienen razón, cada uno a su manera. Tal vez yo sí me involucré demasiado en sus vidas, pero también es posible que tú te acostumbraste a que yo resolviera cosas que deberías haber manejado como esposo y padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez parecían lágrimas de reconocimiento más que de autocompasión. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo recupero a mi familia? Esa es exactamente la pregunta equivocada, le dije gentilmente. La pregunta correcta es, ¿cómo te conviertes en la persona que tu familia necesita, independientemente de si regresan o no? Vi cómo procesaba mis palabras, cómo luchaba entre el deseo de que yo le diera una solución inmediata y la comprensión gradual de que esta vez tendría que encontrar sus propias respuestas. ¿Me estás abandonando también?, preguntó con voz pequeña. No, Mateo, pero tampoco te voy a rescatar. Esta vez, vamos a hacer esto diferente.
La conversación se extendió hasta las 3 de la madrugada. Permanecimos sentados en esa cocina vacía, rodeados de los ecos de una vida familiar que ya no existía, mientras yo observaba a mi hijo luchar con verdades que había evitado durante años. Necesito que me digas exactamente qué esperas de mí, le dije cuando finalmente pareció calmarse. Porque si estoy aquí solo para consolarte y después seguir todo igual que antes, entonces Sandra tenía razón y yo debería irme ahora mismo. Mateo levantó la vista, sorprendido por la firmeza en mi voz. Durante todos estos años, había estado acostumbrado a que mi amor incondicional viniera sin condiciones reales, sin exigencias de crecimiento o cambio de su parte. No entiendo qué quieres decir. Quiero decir que si voy a ayudarte a atravesar esto, tiene que ser bajo términos completamente nuevos. No puedo ser tu salvavidas emocional mientras tú sigues tomando decisiones como si fueras un adolescente. Me puse de pie y comencé a caminar por la cocina, necesitando movimiento para organizar mis pensamientos. Durante 8 días había reflexionado sobre mi papel en la disfunción de esta familia, y ahora tenía la oportunidad de implementar cambios reales. Primero, comencé, contando con los dedos, vas a buscar ayuda profesional. Un psicólogo que te ayude a entender por qué tu matrimonio falló y cómo puedes evitar repetir los mismos patrones. Mamá, no creo que necesite. Segundo, continué, ignorando su protesta, vas a aprender a vivir solo. Realmente solo, sin llamarme cada vez que tengas un problema doméstico, sin pedirme que venga a cocinarte cuando no tienes ganas de hacerlo tú mismo. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a algo parecido al pánico. La idea de funcionar completamente por sí mismo claramente lo aterrorizaba. Y tercero, agregué, regresando a mi asiento, si quieres recuperar a tu familia, vas a tener que demostrar que has cambiado. No con palabras, sino con acciones consistentes durante meses, tal vez años. ¿Y si no funciona? ¿Y si Sandra ya decidió que no hay vuelta atrás? Entonces habrás aprendido a ser un hombre completo por tu propio bien, no solo para reconquistar a alguien más. Y si algún día tienes otra relación, serás una mejor pareja. Mateo se quedó en silencio, procesando lo que le había dicho. Pude ver la batalla interna reflejada en su rostro. La parte de él que quería que yo simplemente lo abrazara y le dijera que todo estaría bien versus la parte que comenzaba a comprender que esa aproximación ya no funcionaría. ¿Pero me vas a ayudar?, preguntó finalmente. Te voy a acompañar, le respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero acompañar no significa hacer las cosas por ti. Significa estar disponible para conversaciones como esta, para escucharte cuando necesites procesar algo, para celebrar tus logros cuando los consigas por tu cuenta. Es diferente, murmuró. Sí, es completamente diferente. Nos quedamos callados por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Podía sentir que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica durante esa conversación. Por primera vez en décadas, no estaba prometiéndole que arreglaría todo, sino estableciendo límites claros sobre lo que estaba dispuesta a ofrecer. ¿Hay algo más?, dije finalmente. Algo que necesito confesarte. Mateo me miró expectante. Estos 8 días sin ustedes han sido reveladores para mí también. He redescubierto partes de mí misma que había enterrado bajo años de ser únicamente mamá y abuela. He recordado que tengo mis propios sueños, mis propias aspiraciones. ¿Cómo qué? Como terminar mi carrera de arquitectura. Como viajar a lugares que siempre quise conocer. Como tal vez, algún día, encontrar compañía romántica otra vez. Sus ojos se agrandaron ante esta última confesión. La idea de que su madre pudiera tener una vida amorosa claramente nunca había cruzado por su mente. ¿Estás saliendo con alguien? No, pero tampoco estoy cerrada a la posibilidad. Durante años, toda mi energía emocional estaba invertida en ustedes. Ahora tengo espacio para considerar qué más podría querer de la vida. Vi cómo procesaba esta información. Su madre ya no era solo una figura maternal disponible las 24 horas del día, sino una mujer completa con sus propias necesidades y deseos. ¿Significa eso que vas a alejarte de nosotros? Significa que voy a tener una vida equilibrada. Una vida donde ustedes son importantes, pero no son lo único importante. Mateo se levantó y comenzó a recoger los fragmentos de la taza rota. Los juntó cuidadosamente en una bolsa pequeña,
como si fuera un ritual de despedida. ¿Crees que pueda arreglarla?, preguntó, sosteniendo la bolsa. Tal vez, pero incluso si no puedes, Emma no va a dejar de amarte por una taza rota. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque el amor real no se rompe tan fácilmente. Y si Sandra te ama de verdad, encontrará la manera de darte una segunda oportunidad. Pero solo si demuestras que mereces una. Cuando finalmente me preparé para irme, Mateo me abrazó de una manera diferente. No era el abrazo desesperado de alguien que se aferra a un salvavidas, sino el abrazo agradecido de alguien que había recibido algo valioso. Honestidad brutal envuelta en amor incondicional. ¿Cuándo te veré otra vez?, preguntó. Cuando encuentres a ese psicólogo y hayas tenido al menos 3 sesiones, respondí. Y cuando puedas mostrarme que has aprendido a hacer la compra, cocinar comidas completas y mantener esta casa funcionando por ti mismo durante al menos 2 semanas. Eso suena como un examen. Lo es, admití. Y esta vez, no puedes copiarte de mí. Mientras conducía de regreso a casa, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez en años, había establecido límites claros y los había mantenido, incluso cuando cada instinto maternal me gritaba que cediera. Había elegido amar a mi hijo de una manera que lo desafiaría a crecer, en lugar de una manera que lo mantuviera cómodo en su inmadurez. Era aterrador, pero también liberador. No sabía si funcionaría, pero sabía que era lo correcto. Las siguientes 3 semanas fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba cada fibra de mi resolución. Mateo cumplió su parte del acuerdo más rápido de lo que había esperado, encontrando un psicólogo recomendado por su médico de cabecera y asistiendo religiosamente a sus citas. Pero mantener mi distancia mientras él luchaba con los desafíos básicos de la vida adulta resultó más difícil de lo que había imaginado. El primer obstáculo llegó apenas 5 días después de nuestra conversación nocturna. Mateo me llamó a las 8 de la mañana, con voz derrotada. Mamá, se me quemó el desayuno, la lavadora está haciendo un ruido extraño y no encuentro ningún calcetín que haga pareja. La vieja versión de mí habría corrido inmediatamente a su rescate, llegando con desayuno casero y una carga de ropa limpia. Pero me obligué a respirar profundamente antes de responder. ¿Ya desayunaste algo más? Comí una manzana. Perfecto. Una manzana es un desayuno válido. En cuanto a la lavadora, hay videos en internet que te enseñan a diagnosticar problemas básicos. Y respecto a los calcetines, puedes comprar paquetes nuevos en cualquier tienda. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Eso es todo? ¿No vas a venir? Eso es todo, confirmé, aunque mi corazón se apretaba al escuchar la decepción en su voz. Cortar esa llamada fue uno de los actos más difíciles de amor que había realizado jamás. Pero 2 horas después, recibí un mensaje de texto que me llenó de orgullo. Arreglé la lavadora yo solo. Era solo una moneda atorada. Me siento como un genio. Los desafíos se multiplicaron durante esos primeros días. Mateo descubrió que no sabía cómo funciona un presupuesto doméstico, que cocinar para una persona requiere diferentes estrategias que cocinar para una familia, y que mantener una casa limpia es un proceso continuo, no algo que se hace una vez por semana. Pero también comencé a ver cambios increíbles. Sus mensajes de texto pasaron de ser quejas desesperadas a pequeños reportes de triunfo. Hoy cociné pasta sin quemar la olla. Descubrí que si lavo los platos inmediatamente después de comer, no se acumulan. El psicólogo me hizo ver que siempre esperaba que tú resolvieras las cosas porque era más fácil que aprender a hacerlo yo mismo. Mientras tanto, yo estaba navegando mi propia transformación. Con el tiempo extra que había recuperado, me inscribí en un curso en línea para actualizar mis conocimientos de arquitectura. Las noches que antes pasaba preocupándome por los problemas de Mateo, ahora las dedicaba a estudiar nuevas tecnologías de construcción sustentable. También comencé a socializar de maneras que había olvidado. Acepté una invitación a cenar con colegas de mi antigua oficina, algo que había rechazado sistemáticamente durante años porque siempre tenía compromisos familiares. Redescubrí el placer de conversaciones que no giraban en torno a problemas domésticos o crisis matrimoniales. Pero el verdadero momento de prueba llegó durante la segunda semana, cuando Mateo recibió noticias de Sandra. Su llamada me despertó a las 6 de la mañana, pero esta vez no había pánico en su voz, solo una tristeza profunda y madura.
Sandra me envió los papeles de divorcio, anunció sin preámbulos. Mi primer instinto fue ofrecerle venir inmediatamente, consolarlo, tal vez incluso sugerir que buscáramos un abogado juntos. Pero me contuve. ¿Cómo te sientes?, pregunté en lugar de ofrecer soluciones. Devastado, pero no sorprendido, respondió después de una pausa. El psicólogo me ayudó a entender que esto probablemente era inevitable. Llevábamos meses viviendo como extraños que compartían una casa. ¿Qué dice sobre Emma? Sandra está dispuesta a establecer un régimen de visitas, pero quiere que demuestre estabilidad emocional durante al menos 3 meses antes de que Emma pase noches conmigo. Sentí una punzada de dolor por mi nieta, pero también reconocí la sabiduría en la decisión de Sandra. Emma necesitaba protección durante este periodo traumático. ¿Qué opinas de eso? Que es justo, admitió Mateo. Estos últimos días he estado tan enfocado en aprender a cuidarme a mí mismo que me di cuenta de que no estaba en condiciones de cuidar a una niña de 4 años. Necesito estabilizarme primero. Esa respuesta me llenó de orgullo y esperanza. El Mateo de hace un mes habría estado furioso, habría exigido sus derechos como padre sin considerar el bienestar de Emma. Este nuevo Mateo estaba aprendiendo a pensar más allá de sus propias necesidades inmediatas. ¿Hay algo específico que necesites procesar sobre esto? En realidad, sí. El psicólogo me sugirió que hablara contigo sobre algo. ¿Qué cosa? Sobre por qué nunca aprendí a manejar el rechazo o la frustración sin colapsar emocionalmente. Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Sabía exactamente a lo que se refería. Porque siempre intervine antes de que tuvieras que lidiar con esas emociones, admití. Cada vez que algo te dolía o te frustraba, yo aparecía para arreglarlo o distraerte de ello. Exacto. Así que nunca desarrollé las herramientas internas para procesar emociones difíciles. Por eso el abandono de Sandra me destruyó tan completamente. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo. Es horrible y doloroso, pero estoy aprendiendo que puedo sobrevivir a emociones intensas sin colapsar. Que el dolor no me va a matar, aunque a veces sienta como si fuera a hacerlo. Colgué esa llamada con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el crecimiento evidente de mi hijo, tristeza por los años que habíamos perdido en dinámicas disfuncionales. Pero lo más impactante llegó esa tarde, cuando recibí una llamada inesperada de Sandra. Leticia, necesito hablar contigo, dijo su voz al otro lado de la línea, sonando cansada pero determinada. Por supuesto. ¿Está todo bien con Emma? Emma está bien, físicamente. Pero me está preguntando constantemente por su papá y por ti. Y hay algo que necesito confesarte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Que tal vez me equivoqué contigo. Que tal vez el problema no era que interfirieras demasiado, sino que Mateo nunca aprendió a ser un esposo completo. Y parte de eso es culpa mía también. Esta conversación cambiaría todo nuevamente, pero de maneras que ninguna de nosotras podría haber anticipado. 6 meses después de aquella noche desesperada cuando Mateo me había llamado entre lágrimas, me encontré sentada en un café observando una escena que jamás pensé que vería. Mi hijo, Sandra y Emma compartiendo un helado como una familia que estaba aprendiendo a ser feliz de una manera completamente nueva. La mediación familiar había durado 3 meses intensos. No había sido un proceso fácil. Hubo sesiones donde Sandra y Mateo apenas podían estar en la misma habitación sin explotar en reproches mutuos. Pero gradualmente, con la ayuda de una terapeuta especializada en reconciliación matrimonial, habían comenzado a desmantelar las capas de resentimiento y expectativas no cumplidas que habían destruido su primer intento de matrimonio. Yo había participado en algunas de esas sesiones, no como la matriarca que intentaba salvar la familia, sino como un miembro más que necesitaba redefinir su papel dentro de esta nueva configuración. Había sido humillante y liberador al mismo tiempo confrontar la realidad de cómo mi amor mal dirigido había contribuido a la disfunción familiar. Leticia, me había dicho la terapeuta durante una de nuestras sesiones grupales, su instinto de proteger y cuidar es hermoso, pero cuando se convierte en la única forma de demostrar amor, puede ser destructivo tanto para usted como para sus seres queridos. Sandra había sido sorprendentemente generosa durante esos encuentros. En lugar de usar las sesiones para atacarme por años de interferencia percibida, había reconocido públicamente su propio papel en crear conflictos innecesarios.
Me doy cuenta de que culpé a Leticia por problemas que Mateo y yo teníamos que resolver solos, había admitido durante una sesión particularmente intensa. Era más fácil estar celosa de su relación con él que admitir que yo no sabía cómo construir la intimidad emocional que quería en nuestro matrimonio. El proceso había sido revelador para todos. Mateo había tenido que enfrentar su tendencia a evitar conflictos refugiándose en la comodidad de mi presencia. Sandra había explorado sus propias inseguridades sobre no ser suficientemente buena, comparada con la madre perfecta que ella percibía que yo era. Y yo había tenido que examinar cómo mi necesidad de ser necesitada había saboteado sutilmente la independencia emocional de mi hijo. Pero el momento más transformador había llegado cuando Emma, en su inocencia de 4 años, había pronunciado las palabras que ningún adulto había sido lo suficientemente valiente para decir. Durante una visita supervisada, mientras Sandra observaba nerviosamente cómo Mateo intentaba ayudar a Emma con un rompecabezas, la pequeña había levantado la vista y había dicho: ¿por qué mamá y papá están tan tristes cuando están juntos? Antes se reían mucho. Esa observación simple había golpeado a ambos como un rayo de claridad. Se habían vuelto tan obsesionados con estar correctos en sus posiciones durante la separación que habían olvidado lo que los había unido originalmente: su capacidad de encontrar alegría en las cosas simples. La reconciliación no había sido inmediata ni dramática. No hubo gran declaración de amor ni promesas románticas de empezar de nuevo. En su lugar, había sido un proceso gradual de reconstrucción basado en versiones más maduras de quienes habían sido cuando se enamoraron. Sandra había regresado a la ciudad, pero inicialmente se había instalado en su propio apartamento. Mateo y ella habían comenzado a salir otra vez, literalmente fechas planificadas como si fueran 2 personas conociéndose por primera vez. Emma dividía su tiempo entre ambos hogares, pero gradualmente las fronteras se habían vuelto más fluidas. Mi papel en esta nueva configuración había requerido el mayor ajuste. Ya no era la abuela que tenía llaves de la casa y aparecía con comida casera sin avisar. Ahora visitaba cuando era invitada, ofrecía ayuda solo cuando me la pedían, y había aprendido a disfrutar de mi relación con Emma sin sentir que tenía que compensar por las deficiencias parentales de otros. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me había dicho Carmen durante una de nuestras cenas mensuales, que ahora era una tradición fija en mi calendario. ¿Qué cosa? Que ahora que no estás constantemente preocupada por resolver los problemas de Mateo, eres mucho más interesante de hablar. Tenía razón. Había redescubierto mi pasión por la arquitectura y había comenzado a trabajar como consultora independiente en proyectos de vivienda sustentable. También había comenzado a salir con un viudo encantador llamado Roberto que había conocido en mi clase de pintura. Nuestra relación se desarrollaba lentamente, sin la urgencia desesperada de llenar un vacío emocional, porque ya no tenía vacíos que necesitaran llenado externo. El verdadero momento de prueba había llegado 3 semanas atrás, cuando Sandra se había mudado de vuelta a la casa que compartía con Mateo. No era una reconciliación completa todavía, tenían habitaciones separadas y estaban asistiendo a terapia de pareja semanalmente. Pero era un paso significativo hacia la reconstrucción de su familia. Emma había estado eufórica. Ahora tengo 2 casas en una casa. Había anunciado con la lógica perfecta de una niña de 4 años. Pero lo que más me había conmovido era ver cómo Mateo manejaba los desafíos inevitables de vivir juntos otra vez. Cuando Sandra había tenido un día particularmente difícil en el trabajo y había llegado a casa de mal humor, él no me había llamado pidiendo consejos sobre cómo manejar la situación. En su lugar, había cocinado su cena favorita, había puesto a Emma a dormir temprano, y había creado un espacio tranquilo para que Sandra pudiera descomprimirse. ¿Cómo supiste qué hacer?, le había preguntado Sandra esa noche, según me contó Mateo más tarde. Presté atención, había respondido él simplemente. A lo que necesitabas, no a lo que yo pensaba que deberías necesitar. Ahora, observándolos en el café, podía ver la diferencia en su lenguaje corporal. Sandra se reía genuinamente de algo que Mateo había dicho. Emma saltaba entre los regazos de ambos padres con la confianza de una niña que sabía que era amada incondicionalmente. Y Mateo tenía una presencia calmada que nunca había poseído antes, la presencia de un hombre que había aprendido a confiar en sus propias decisiones.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. ¿Sigues libre para la exposición de arte esta noche? Sonreí mientras respondía. Por supuesto. Nos vemos a las 7. Cuando levanté la vista, Mateo me estaba observando. ¿Todo bien, mamá? Todo perfecto, respondí, guardando el teléfono. ¿Cómo está yendo su primera semana viviendo juntos otra vez? Tiene sus momentos, admitió Sandra con una sonrisa. Pero los buenos momentos superan a los difíciles. Y cuando hay momentos difíciles, hablamos en lugar de explotar o huir. ¿Y tú qué tal, pequeña? Le pregunté a Emma, quien estaba concentrada en crear arte abstracto con su helado derretido. Feliz, declaró con la simplicidad perfecta de la infancia. Papá me enseñó a hacer panqueques y mamá me dejó pintar mi habitación de morado. Mientras me preparaba para irme, Mateo se acercó a mí. Mamá, quería que supieras algo. ¿Qué? Ahora entiendo lo que quisiste decir cuando dijiste que esta vez íbamos a hacer las cosas diferentes. No solo salvaste nuestro matrimonio cuando estableciste esos límites. Nos salvaste a todos. No, hijo, respondí, abrazándolo brevemente. Ustedes se salvaron a sí mismos. Yo solo dejé de interponerme en el camino. Mientras caminaba hacia mi auto, reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos recorrido como familia. Habíamos aprendido que el amor verdadero no siempre significa decir sí, que a veces significa tener la valentía de permitir que las personas luchen con sus propios desafíos. Habíamos descubierto que los límites saludables no destruyen las relaciones, las fortalecen. Y yo había redescubierto algo que había perdido en algún punto del camino. Que ser una buena madre no requería sacrificar completamente mi identidad como mujer. Podía amar profundamente a mi familia mientras también me amaba a mí misma. Esa noche, mientras Roberto y yo caminábamos por la galería de arte, tomados de la mano como dos adolescentes, me di cuenta de que finalmente había encontrado el equilibrio que había estado buscando sin saberlo durante décadas. Mi familia estaba bien, y yo también estaba bien. Finalmente, todos estábamos bien.